Novela El hormiguero, Sergio Aguirre. Una hormiga sola no podría considerarse tener algo específico en su mente. Varias hormigas juntas, rodeando una presa, parecerían tener una idea en común. Pero recién, cuando se ve la sombra de miles de hormigas cubriendo el suelo del bosque, es cuando se puede percibir a la bestia. Lewis Thomas. ¿Estamos listos? Comenzamos. Capítulo 1. El día que Omar se fue de vacaciones a la casa de su tía Polly en el campo, amaneció lloviendo. La terminal de ómnibus estaba repleta de gente y la madre de Omar un poco angustiada. Era la primera vez que su hijo se iba de la casa por muchos días. Subieron juntos al micro y después de encontrar la butaca, lo abrazó y lo besó una vez más y le dijo: «Si extrañas, te volvés». Eso era exactamente lo que el padre de Omar no quería que ella dijera. Cuando su madre se bajó, Omar comenzó a buscarla entre la gente que había rodeado el micro saludando a los que partían. Pero no la veía por ningún lado. ¿A dónde se había metido? Cerraron la puerta del ómnibus. Recién, cuando se puso en movimiento y se alejaba de la plataforma, Omar vio que alguien pegaba saltitos con el brazo en alto. Le pareció que era su mamá, porque esa mujer también tenía una campera azul. Levantó la mano para saludar, pero el ómnibus ya giraba y esa mujer desapareció de su vista. La tía Polly vivía en Obispo Trejo, en un campo que había comprado cuando regresó a Córdoba. Nadie de su familia la había visitado hasta ahora. Al padre de Omar se le ocurrió que su hijo podía pasar sus vacaciones con ella. Su madre no estaba segura. Hacía algunas noches habían discutido fuerte. Ella decía que no era una buena idea que fuese solo. Él insistía que a esa edad él pasaba temporadas en el campo de su abuelo y que era algo natural, saludable. Dijeron otras cosas que no alcanzó a escuchar. También Omar se sentía raro al irse de su casa de vacaciones solo. Todo eso lo había puesto un poco nervioso, pero no quiso demostrarlo. Y ahora, en el ómnibus, recordó una cosa que su padre había dicho aquella noche: no puede pasarle nada. Capítulo 2. Omar se bajó del ómnibus y miró hacia todos lados. Se suponía que su tía Polly lo esperaba, pero allí no había nadie. El ómnibus arrancó. La terminal de Obispo Trejo era una galería techada y 2 bancos. Enfrente se veían algunas casas y un colegio rodeado de árboles, desierto en esa siesta de verano. Las calles eran de tierra y tenían algunas lagunas de la lluvia de esa mañana. Tampoco había nadie en las calles. Omar se quedó en la terminal, de pie, con la mochila en la mano, pensando que no tenía que preocuparse. Arriba el cielo se veía despejado en parte, pero unas nubes poderosas amenazaban más lluvia. ¿Algo había salido mal? ¿Por qué su tía no estaba allí? Decidió tranquilizarse, pensar en otra cosa, en la tía, que vendría de un momento a otro. A la tía Polly la había visto una sola vez, cuando era chico, en el velorio del abuelo. La recordaba linda, con el pelo largo, más joven que su mamá y las otras tías, y distinta. Esa tarde lo había abrazado y le había dicho que se podía llevar adentro a las personas que queremos, que lo único que hacían los muertos era dejar de estar afuera. Su mamá, en cambio, le dijo que el abuelo se había ido al cielo y que tenía que ser fuerte. La madre de Omar nunca se había llevado muy bien con la tía Polly. Aunque eran hermanas, eran totalmente diferentes. Omar había escuchado que cuando la tía era joven se hizo hippie. Entonces
decía que todos estaban equivocados, que la vida tenía que vivirse de otra manera, y un día se fue de la casa. Su madre le contó que el abuelo llamó a la policía y la trajeron, pero a los 2 días se fue de nuevo y ya no volvió. Con los años se supo que había vivido en una colonia de indios mapuches en el sur, que había aprendido a fabricar instrumentos musicales y que había trabajado para una fundación que protegía ballenas. Y vino a enterrarse en ese campo más sola que un perro, dijo su mamá una vez. En ese momento vio que se acercaba un sulky tirado por un caballo marrón. Arriba venía una mujer. Omar se quedó quieto. Habían pasado años desde que la había visto, pero esta mujer no se parecía a su tía Polly. Sin embargo, el sulky era lo único que se movía a esa hora en Obispo Trejo, en dirección a él, y ella estaba sonriéndole. ¡Omar! Como llevaba un sombrero atado con un pañuelo, Omar no veía bien su rostro, pero esa mujer era gorda y estaba seguro que su tía era delgada. El caballo se detuvo y resopló. «Discúlpame la demora. Espero no haberte preocupado», exclamó ella mientras se bajaba del sulky con dificultad. Entonces se acercó y después de mirarlo un instante dijo: «Mira que estás grande». Lo abrazó. No era como la recordaba, pero era ella. Capítulo 3. La casa de la tía Polly estaba en el medio de un campo, el único en la zona que había conservado el monte. Los otros campos eran sembradíos y todos tenían un nombre: el fuertecito, la deseada, los sauces, también el de la tía, el refugio. Desde el portón de entrada hasta la casa había que atravesar un largo tramo de huella rodeado de monte espeso. Cuando se bajaron del sulky, apareció un perro negro moviendo la cola. Era un perro flaco, bastante feo, pero a Omar le pareció lindo. «Él es Roberto», dijo la tía Polly mientras bajaba una pila de cartones de huevos vacíos. «Vive conmigo desde el año pasado. Lo dejaron tirado en el medio de la ruta. Gente desaprensiva». El perro llamado Roberto comenzó a olfatear a Omar, que pensaba en esa palabra que nunca había escuchado: desaprensiva. «¿Novedades durante mi ausencia, Roberto?» El perro la miró y corrió a su lado mientras ella caminaba hacia la casa. La tía caminaba raro, como en puntas de pie. La casa era muy sencilla y Omar se quedó mirando el techo. Parecía de tierra. Incluso vio que algunas plantas nacían de él. «Tía, ¿el techo es de tierra?» «De adobe», aclaró la tía. «Toda la casa es de adobe, y mira al norte, como la del hornero», dijo en tono de broma. «Y tiene sala y tiene alcoba», y se echó a reír. A un costado había 2 construcciones más pequeñas y un galponcito que parecía la casita del caballo. También vio un aljibe, árboles frutales y más allá el gallinero y una huerta rodeada por tejido. Del otro lado se veía un gran algarrobo y bajaba un horno de barro y debajo, un horno de barro y una mesa de madera. Omar escuchaba un bramido, un sonido de motor, en algún lado. «¿Qué es ese ruido?» «Es el generador», dijo ella señalando un costado de la huerta. Pero allí Omar no veía nada. «Está en un pozo, dentro de un cajón, para que no moleste».
¿Qué le parece la visita, Roberto?, le preguntó la tía al perro mientras abría la puerta. ¿Se van a hacer amigos? A Omar le gustaba la voz de su tía, la forma que tenía de hablar. Le parecía graciosa, no tonta, graciosa. Entraron a la casa. Un rico aroma a comida sorprendió a Omar. También le llamó la atención la cantidad de cuadros y adornos que había. Vio 2 objetos de madera y tardó en darse cuenta de que eran lámparas. Nunca había visto lámparas con esas formas. «Vení, vamos a la cocina», dijo ella. La cocina era bastante grande. Una hilera de cacharros y utensilios pendía sobre una mesada de piedra, y en lugar de una pileta había un fuentón de lata. Algo hervía en una olla negra. «Estoy preparando una cena especial para esta noche, como bienvenida», dijo la tía, y mencionó el nombre de una comida totalmente desconocida para Omar. «Ah, qué cansada. Vení, charlemos un ratito». Ella se desplomó sobre una silla. Omar no sabía de qué hablar con la tía, pero no hizo falta, porque ella empezó a contarle que una vez conoció a un indio que cuando estaba cansado se sentaba sobre una piedra un rato largo, y al levantarse decía que ahora era la piedra la que estaba cansada, no él. «Indio loco», dijo, y lanzó una carcajada. La tía tenía una linda risa. Omar se sorprendió riéndose también. No sabía si por el indio o por la risa de la tía. Después, ella le contó que fabricaba lámparas de madera que se vendían en la capital. «Pero estoy harta de hacer siempre las mismas. Ahora que estás acá, ¿me podrías dar algunas ideas, inventar formas nuevas? ¿Te gustaría?». En ese momento, Omar pensó que no iba a extrañar su casa, que no iba a extrañar para nada. «¿Querés conocer tu cuarto?», le preguntó la tía. Su cuarto era pequeño. La cama tenía un acolchado rojo y verde, tejido por los indios seguramente, pensó Omar. «Este lugar es tuyo. Acá nadie te va a molestar». La tía volvió a la cocina. Omar se sentó en la cama y observó la habitación. Recién notaba que el piso era de ladrillos. Entonces vio una hormiga. Estaba sola. Iba y venía, como si se hubiese perdido. Pero en ese momento a Omar no le llamó la atención. No le llamó la atención en absoluto. Capítulo 4. En la casa de la tía Polly, el día comenzaba a las 8 de la mañana, con el desayuno. Después le seguían las actividades que eran variadas y dependían del día. Los lunes, miércoles y sábados se iba al pueblo donde la tía hacía el reparto de los huevos que recogía de su gallinero. Uno de los medios de vida de la tía Polly era vender huevos a los almaceneros. Los otros días se dedicaba a atender la casa, la huerta, las gallinas y la fabricación de lámparas. En el pueblo también se ocupaba de hacer trámites, diligencia la llamaba, para gente que no se puede defender sola. Aunque a veces el trabajo era mucho, Omar percibía que la tía Polly no se quejaba, siempre hacía las cosas con ganas. Desde el primer día lo incluyó en los quehaceres diarios, las cosas más simples. Al principio, tender la cama, barrer el piso de la casa, sacar el agua del aljibe para mantener lleno el fuentón de la cocina, el bebedero del caballo y la lata del perro Roberto. Aunque en su casa, Omar protestaba cuando le pedían que hiciera cualquier cosa. Ayudar a la tía Polly lo entretenía, le gustaba. Un momento especial del día era cuando hacía de comer. A la verdura la cortaban fresca de la huerta
y al pan lo amasaba ella misma una vez a la semana. Y mientras el pan estaba en el horno, seguía amasando para hacer tallarines, que después secaba al sol. La tía Polly ponía mucho énfasis en la comida. Mientras su mamá se preocupaba por estar delgada, a la tía no le importaba para nada ser gorda. La tarde del segundo día conversaban en la cocina mientras la tía molía maíz en un morterito. Omar estaba sentado al lado de la ventana. Desde allí podía ver, a pocos metros, un árbol seco. Muerto de viejo, dijo la tía. Pero Omar la miraba a ella, que le contaba un episodio en el sur, cuando vivía en un pueblito y con sus habitantes armaron un cordón humano para proteger el bosque. Una empresa lo quería talar. Hubo gritos y amenazas, hasta que en un momento se dio la orden de que las máquinas avanzaran, seguros de que ellos iban a correr antes de ser aplastados. Pero no lo hicieron. Aunque ya tenían las máquinas encima, se quedaron quietos, pegados uno junto al otro. Y las máquinas, finalmente, se detuvieron cuando estaban a solo 10 centímetros de sus cuerpos. 10 centímetros. En ese momento del relato, Omar percibió un movimiento afuera. El árbol, que antes estaba muerto, parecía lleno de hojas agitándose. En menos de 5 minutos se había llenado de pájaros. —¡Mirá, tía! La tía se asomó y dijo: —Ya son las 6. Entonces tomó el mortero con sus 2 manos y salió. Comenzó a esparcir el maíz en la tierra y con un breve alboroto los pájaros bajaron a comer, cubriendo ahora el suelo y dejando el árbol nuevamente desnudo. —¡Aparecieron todos juntos! —dijo Omar a través de la ventana. —Saben que es la hora. —¿Cómo saben? ¿Será por la luz? ¿Un reloj interno? No sé. Allí estaban todos los pájaros de diferentes tamaños y colores, comiendo uno junto al otro sin molestarse. Omar no salió. Los pájaros no le gustaban desde que escuchó que descendían de las víboras. Para Omar estaba claro que la tía vivía en contacto con la naturaleza. Recordó que en la discusión de sus padres, su papá había dicho esa frase, contacto con la naturaleza. Y también recordó lo que había dicho su madre una vez, la loca de la naturaleza. La noche en el campo era increíblemente silenciosa. A través de la ventana, Omar observaba el cielo cubierto de estrellas. Antes de dormirse, pensó en los pájaros, en esa protesta en el sur, en lo que la tía era capaz de hacer. No pensó mucho más que en eso, porque se quedó dormido. Más tarde, en plena madrugada, algo lo despertó. El perro gemía.